Bien, quisiera comparecer ante ustedes dándoles las gracias por anticipado por su asistencia y permítame iniciar con una felicitación a mi colega alemán por su victoria en las elecciones de ayer. Celebro que mi partido haya ganado las elecciones, celebro que nadie cuestione la legitimidad para gobernar y celebro que Alemania vaya a tener un gran canciller como el canciller Merz. Comparezco para tratar algunas reflexiones sobre la situación internacional. Lo hago después de haberme reunido con varios ministros y ministras de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como expertos en seguridad y defensa a los que le agradezco sus aportaciones. También después de haber comentado en las últimas semanas la situación que estamos viviendo con el presidente Rajoy y el presidente Aznar, igualmente tras haber escuchado a los líderes de mi partido en Europa la pasada semana y en permanente contacto con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. Aclaro, eso sí, que comparezco sin haber recibido a estas alturas absolutamente ninguna información del Gobierno de España. Pese a ello, soy consciente de que podemos estar ante una redefinición del orden mundial, de que la historia tiene momentos cruciales y este puede ser uno de ellos, y de que varias generaciones vivirán las consecuencias de las decisiones que adoptemos en este momento. Por eso, y como ya he hecho en los últimos días, quiero compartir la posición del primer partido de España en relación a Ucrania, a Europa, a los Estados Unidos y al Gobierno de España. Hace 3 años, un día como hoy, Rusia invadió Ucrania contraviniendo las normas básicas del derecho internacional. Hace 3 años que los ciudadanos ucranianos resisten la guerra con tanto patriotismo y tanto sacrificio. Los más de 200.000 ucranianos que hemos acogido en España son un buen recordatorio de ello. Y hace 3 años que las democracias del mundo entendimos que la causa de Ucrania también es nuestra causa. Por eso lo primero que quiere decir es que lo que hace 3 años era una agresión injustificable, lo sigue siendo hoy. Reitero también que la paz es deseada y por tanto todo intento de paz es bienvenido, pero no puede haber una paz justa sin una negociación justa. Justa con Ucrania, que no puede salir perjudicada en beneficio de su agresor, cuando lo que está en juego es su soberanía, su integridad territorial, a la que tiene, como cualquier Estado, pleno derecho. Y también justa con la Unión Europea, que debe de participar en las negociaciones, porque su desenlace le afecta directamente, nos afecta directamente a la Unión Europea. Afecta a nuestros valores, pero también afecta a nuestra seguridad. Obviamente es imprescindible que Rusia y Estados Unidos estén en la solución, pero que lo hagan en solitario no traerá la paz. Un acuerdo que humille a Ucrania y que ignore a Europa sería tan solo un alto el fuego hasta la siguiente agresión. Los únicos acuerdos de paz verdaderos y duraderos son los que implican y garantizan la seguridad de todas las partes. Por tanto, en esta coyuntura, el Partido Popular de España, junto con el Partido Popular de Europeo, tienen una posición inequívoca. Ucrania tiene que estar implicada y Europa ni puede borrarse ni puede aceptar ser borrada. Sabemos que esta es también la voluntad mayoritaria de los españoles. No tenemos dudas ni hipotecas que limiten nuestra autonomía y además somos conscientes de que defender una paz justa en Ucrania es también defender el interés de España. Como frontera sur de Europa, sabemos que la seguridad y el respeto al derecho internacional son indivisibles y eso comporta para nosotros responsabilidades y peligros que no podemos ignorar. He dicho desde el primer día que la Unión Europea está obligada a actuar con determinación, con inteligencia y con diplomacia. La bandera europea que preside esta sala no es un adorno, es una protección, es un símbolo, es una garantía. Representa la paz, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Y defenderla es defender todos estos valores. Eso no significa que esta bandera sea un corsé que impide una mayor autoexigencia.
y no debemos permitir que los ciudadanos de Europa lo sientan así. Yo no comparto las declaraciones irresponsables que se han oído en los últimos días, independientemente de vengan de donde vengan. Un reto geoestratégico de estas características no se gestiona ni con pataletas, ni con lamentos, ni con provocaciones, ni con insultos. Y tampoco se puede abordar cerrando los ojos o entregándose a postulados que ni nos representan ni nos defienden. Lo que sí afirmo es que el valor incalculable de la Unión Europea depende hoy, antes de cualquier otra cosa, de nuestra propia determinación y no de lo que otros quieran decidir por nosotros. Ahora es cuando la Unión debe mostrar su utilidad ante los europeos y ante el mundo. Esto va a depender fundamentalmente de su capacidad para fortalecerse, para garantizar su seguridad, para ser más autosuficiente y, por tanto, menos vulnerable al chantaje de terceros y para estar más preparada tecnológica, económica y militarmente. Europa no puede permitirse ser frágil ni vulnerable en un mundo cada vez más hostil, ni quedarse atrapada en debates menores mientras crecen las amenazas. España, la Unión Europea y la OTAN debemos de tener una visión estratégica. Tenemos que cumplir los compromisos adquiridos con la OTAN en 2014. ¿Cómo vamos a ponerlos en duda hoy si la seguridad internacional está lamentablemente mucho peor que hace 11 años? Adicionalmente, considero que una Europa fortalecida estará también en mejores condiciones para preservar el vínculo transatlántico en el que el Partido Popular sigue creyendo. De él dependen muchos europeos y, por tanto, muchos españoles. De él dependen nuestros sectores, nuestra gente, tanto en la Unión Europea como en España. Y, por tanto, debemos de trabajar para fortalecer la Alianza Atlántica, la OTAN. Y necesitamos que Estados Unidos siga siendo parte fundamental de la Alianza Atlántica. A este respecto, también considero hacer alguna consideración. Donald Trump es el presidente legítimo de los Estados Unidos, votado mayoritariamente en elecciones libres. Admitir esto es una obligación democrática, se esté o no se esté de acuerdo con algunas de sus ideas políticas. Los Estados Unidos han sido el aliado más firme y más seguro que ha tenido Europa en los últimos 100 años. Queremos que eso siga siendo así y el Partido Popular trabajará para ello. Y esto no significa que estemos obligados a compartir todas las decisiones que anuncie, comente o tome el gobierno norteamericano. El Partido Popular está en la oposición o en el gobierno, en cualquiera de esas dos posiciones, se siente libre para opinar, para coincidir o para discrepar, sin que ello suponga insultar a nadie ni poner en cuestión la relación de amistad con los Estados Unidos. De hecho, hemos discrepado y discrepamos en algunas de las posiciones recientes de la administración norteamericana, especialmente en tres aspectos importantes. Primero, en la forma de abordar la solución de la guerra de Ucrania. Segundo, en el cuestionamiento del libre comercio mundial. Y tercero, de algunas declaraciones con voluntad expansiva. Ante esto, mi primera obligación es defender los intereses de España y los intereses de la Unión Europea, de la que formamos parte, y yo jamás cederé en esa obligación ante nadie. Vox tiene que elegir entre sus dependencias internacionales y el interés de España. Y el Partido Socialista tiene que elegir entre gobernar para el interés de España o preservar las alianzas políticas que le sostienen en el gobierno. Y el resto de partidos, lamentablemente, suelen prescindir del interés de España. El PP no tiene ninguno de esos problemas. Somos un partido libre y autónomo. Somos un partido de Estado que solo responde ante la sociedad española. No dependemos de nadie, ni estamos obligados a rendir pleitesía a nadie. Ponemos el interés de España en primer lugar, frente a quien lo dañe de cualquier manera. Nuestro compromiso con la Unión Europea es firme y definitivo.
Y queremos que eso sea compatible con una relación de amistad con los Estados Unidos, se llame como se llame su presidente. Ojalá el Gobierno y todos los partidos pudieran hablar con esa misma claridad. Y por último quiero referirme al Gobierno de España. Quiero referirme al Gobierno de España para pedirle información, responsabilidad y claridad. Primero, información. Al igual que están haciendo el resto de países europeos, el Gobierno debe de ser transparente ante los ciudadanos y explicar los riesgos a los que nos enfrentamos. Segundo, responsabilidad. La paz en Ucrania y la seguridad en Europa no son chascarrillos para hacer oposición a la oposición, ni para difamarla, ni para faltarle gravemente al respeto. Todos, pero primero que nada el Gobierno, debemos estar a la altura de las circunstancias. Y tercero, claridad. Si el Gobierno, hoy mismo en Ucrania, está adquiriendo compromisos en nombre de España, merecemos saber cuáles son y con qué apoyos cuenta para cumplirlos. Sería una irresponsabilidad manifiesta comprometer nada llevando las manos vacías. Es evidente que España no puede seguir siendo el país de la OTAN que menos porcentaje destina en términos de PIB a la protección y a la seguridad de los españoles. Por tanto, el Gobierno tiene que aclarar cuál es su compromiso y con qué recursos y con qué fórmulas piensa satisfacerlo. Un adecuado nivel de inversión en seguridad y defensa requiere evidentemente de unos nuevos presupuestos. En lo que va de legislatura, Sánchez no ha presentado ninguno. Y desde luego no es muy creíble que sus socios estén dispuestos a apoyarlo sin condiciones. Luego, es hora de clarificar las posiciones del Gobierno. Desde el Partido Popular daremos los pasos, en primer lugar, para un debate monográfico y urgente en el Parlamento español. En segundo lugar, promoveremos una votación donde se decida cómo debe fijarse los compromisos internacionales y la posición final de España. Y en tercer lugar, invitamos a todas las fuerzas políticas a pronunciarse sobre los siguientes principios. El primero, sobre la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. El segundo, el respaldo a la posición de la Unión Europea y defensa del vínculo transatlántico sin imposiciones unilaterales y dentro del respeto entre todos sus componentes. Y, en tercer lugar, cumpliendo nuestros compromisos sobre la contribución de España a la defensa común de Europa. Queremos que se sepa quiénes no quieren o quiénes no pueden suscribir estos compromisos. Les adelanto que el Partido Popular tiene sentido de la responsabilidad, a diferencia de otras formaciones de la Cámara, y será esa responsabilidad la que nos guíe. En coherencia con lo anterior, lo que seguro no va a guiarnos es dar un apoyo ciego e incondicional a lo que Sánchez decida unilateralmente. Y como veo que ya tienen tentación, que se ahorren las lecciones de patriotismo. Ni puede erigirse en patriota más allá de nuestras fronteras quien debilita a la nación todos los días, ni tampoco puede erigirse en patriota dentro de España quien fuera la abandona. Y frente a esto, lo que España merece de sus representantes políticos es lo que vengo diciendo en los últimos días: determinación, inteligencia y diplomacia. Los españoles pueden contar conmigo para eso, con toda seguridad. Muchas gracias. Esta es la declaración que acabamos de hacer ante la situación geopolítica que estamos viviendo en la Unión Europea y en la OTAN y en buena parte del mundo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, sí. ¿Qué tal, señor Feijóo? Le quería hacer varias preguntas. Una de ellas es la noticia de la mañana, Junts, que ha retirado la cuestión de confianza, ya no pide esa cuestión de confianza al Ejecutivo de Sánchez. ¿Qué le parece esto? Luego también me gustaría saber cómo ve el resto de la legislatura después de, por ejemplo, un tuit que ha puesto el señor Abascal esta mañana en el que dice que le gustaría que usted aclarase si pactaría con los socialistas y con la extrema izquierda, como va a hacer su socio alemán y como también ha hecho también el austriaco, y viendo también
las contestaciones, ¿no? Los ataques que también usted está haciendo hacia el Partido Abascal. ¿Cómo ve el resto de la legislatura? Y también me gustaría saber qué le parece cuando el presidente del Gobierno dice que el Partido Popular, que ustedes son colaboracionistas nazis. Gracias. Bueno, en relación con la declaración que acaba de decir Junts, pues lo que puedo decir es que continúa la función y que este teatrillo entre Junts y el Gobierno le está costando mucho dinero a los españoles. Le está costando, esta mañana hemos visto, miles de millones de euros en lo que el Gobierno llama condonación de la deuda, que es el traspaso de la deuda a otros territorios de la nación. Le está costando pues la discusión sobre el sistema de financiación. Parece ser que también la transferencia inconstitucional de la inmigración, etcétera, etcétera. Es decir, todo este teatrillo lo están financiando los impuestos de los españoles. Y por tanto, los españoles están pagando muy cara la continuidad de Sánchez y el independentismo pues sigue haciendo negocio con la precariedad del presidente Sánchez. Pero en este teatrillo, insisto, está el señor Sánchez y el señor Puigdemont. Son ellos los protagonistas de la obra de teatro que lamentablemente estamos viendo los españoles. Mire, sobre la cuestión a la que se refiere del comentario del señor Abascal, yo creo que la pregunta es bien fácil. Yo le devuelvo la pregunta. ¿Por qué tanta ansiedad en ver con quién vamos a gobernar si lo primero que hacen después de llegar a acuerdos en comunidades autónomas es abandonar acelerada y unilateralmente los gobiernos? No parece que esa pregunta tenga mucha coherencia. Honradamente se lo digo. En fin, me recuerda un poco al cinismo del señor Sánchez de decir que lo que tiene que hacer el PP es una cosa u otra, porque hay que romper con otro partido u otro, y resulta que lo que ha hecho el Partido Popular en Alemania es ganar las elecciones y gobernar, porque el Partido Socialista en ningún caso ha cuestionado que en Alemania gobierne el que gane. Aquí, el señor Sánchez, desde su famosa teoría del no es no, ha hecho repetir las elecciones 2 veces y ha impedido que gobierne el que gane en el año 2023. Es verdad que para eso le echaron de su partido en el año 2016, pero volvió con la teoría del no es no e imposibilita que lo que en Alemania el señor Sánchez valora positivamente lo podamos hacer en España, que es la legitimación de que gobierne el que gane las elecciones. Lo he dicho en mi declaración. Yo lamento profundamente tener un primer ministro español con esa catadura moral, con esa frivolidad política, en cualquier circunstancia, pero mucho más en unos momentos tan complejos como este. Insultar al primer partido de nuestro país, que está gobernando la Unión Europea, es lamentable, impropia, insisto, de cualquier político y absolutamente indecente que la diga el primer ministro español. Lamento profundamente tener un presidente de gobierno como Sánchez. Buenos días, señor Feijóo. Yo le quería preguntar, porque el presidente del Gobierno ha anunciado esta mañana desde Kiev un nuevo paquete de apoyo militar a Ucrania por valor de 1.000 millones. Quería saber si el Partido Popular apoyaría este nuevo paquete de apoyo militar. Y a raíz del debate monográfico que usted quiere que se celebre en el Parlamento sobre el gasto de defensa, ustedes ya habían pedido la comparecencia del presidente del Gobierno. Quería saber si quieren, cómo va a ser el formato, si ustedes van a presentar una proposición no de ley o una moción para forzar a los grupos a votar o quieren que sea a raíz de ese debate. Y si me permite, en tercer lugar, le quería preguntar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, porque el Gobierno ha anunciado también que va a llevar una propuesta para condonar más de 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas. Quería saber si usted ha hablado con sus presidentes autonómicos y si puede garantizar que ninguno de ellos va a aceptar esa quita de deuda. Gracias. En relación con lo que esta mañana ha dicho el señor Sánchez en Ucrania, no sabemos si son los 1.000 millones que ya le había comprometido al señor Zelensky en su visita, creo recordar, en el mes de mayo a España, si son 1.000 millones distintos. Tampoco sabemos cuál es el grado de cumplimiento del compromiso de España con Ucrania y, por tanto, comprenderá que no es posible seguir unos compromisos que el Gobierno de España normalmente o los difumina o los soterra
o simplemente pues dice una cosa y después hace la contraria. Lo cierto y verdad es que España es uno de los países más incumplidores de la OTAN y por tanto, lamentablemente, tampoco es uno de los países más cumplidores con Ucrania. En relación con el debate que usted refiere, acabamos de concretar nuestra posición. Ya hemos pedido la comparecencia del presidente del Gobierno ante un hecho histórico como el que se está produciendo en este momento en la frontera europea, en la frontera este, y en esa comparecencia esperemos que el Gobierno nos informe sobre cuál es la posición de España, con qué aliados cuentan, cuál es la posición del Gobierno, cuál es la posición de los aliados parlamentarios del Gobierno y lo que el Gobierno quiere hacer. Y a partir de ahí, pues seguiremos trabajando, obviamente. El presidente del Gobierno, de momento, no está aceptando una comparecencia que la mayoría de los países de la Unión Europea la están dando y además están informando en tiempo real a la oposición. Y sobre la condonación de deuda, mire, nosotros llevamos casi un centenar de subidas de impuestos. Y bueno, al final nos estamos dando cuenta que esto del incremento masivo de los impuestos a los españoles es para comprar el apoyo del independentismo y proseguir unos días más, unas semanas más, unos meses más la legislatura de Sánchez. Esto es lo que podemos comprobar. El resumen de la legislatura, dure lo que dure, no será otra cosa. Es cuánto cuesta el apoyo de los independentistas para que Sánchez, después de perder las elecciones, pueda proseguir como presidente de Gobierno. En definitiva, los independentistas piden y los españoles pagamos. Y eso no había pasado nunca en la historia democrática de nuestro país. ¿Me decía usted el sentido del voto? Ah, bien, pues yo no tengo ningún inconveniente en decirles que, evidentemente, las comunidades autónomas del Partido Popular han hecho público desde el mes de julio pasado cuál es su posición. Lo que quiere hablar el Partido Popular es de la financiación de las comunidades autónomas, no de cuánto vale el apoyo del independentismo para que Sánchez pueda estar unos meses más en el Gobierno. Por tanto, los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Comprenderá que ahora pagar lo que otras comunidades autónomas han gastado, aquellos que han sido más contenidos en el gasto, es lo contrario de la buena gestión, lo contrario de la equidad y lo contrario de la igualdad. Muchas gracias.